la cultura como concepto y realidad social. La cultura es un concepto complejo y multifacético que abarca las creencias, valores, costumbres, comportamientos y artefactos compartidos que caracterizan a un grupo particular de personas. Es una fuerza dinámica y en constante evolución que moldea nuestras identidades individuales y colectivas, influye en nuestras percepciones del mundo y guía nuestras interacciones con los demás. Cultura como concepto. Entendimiento compartido. La cultura es un sistema de significados y entendimientos compartidos que se transmiten de generación en generación. Estas creencias y valores compartidos proporcionan un marco para interpretar el mundo y dar sentido a nuestras experiencias. Identidad colectiva. La cultura ayuda a crear un sentido de pertenencia e identidad compartida entre los miembros de un grupo. Proporciona un terreno común para la comprensión, la comunicación y la cooperación. Adaptativa y en evolución, la cultura no es estática. Está en constante adaptación y evolución en respuesta a las cambiantes condiciones sociales, económicas y tecnológicas. Cultura como realidad social. Cultura material. Se refiere a los objetos tangibles y las creaciones físicas de una cultura, como herramientas, ropa, edificios y arte. Cultura inmaterial. Abarca los aspectos intangibles de la cultura, como creencias, valores, normas, lenguaje y costumbres. Diversidad cultural. Las culturas varían ampliamente en todo el mundo, reflejando las diversas experiencias, historias y tradiciones de diferentes grupos de personas. Interacciones culturales. Las culturas no son entidades aisladas, interactúan e influyen entre sí a través del comercio, la migración, la tecnología y otras formas de intercambio. Impacto de la cultura en la sociedad. Estructura social. La cultura moldea la organización y el funcionamiento de las sociedades, influyendo en los roles sociales, las relaciones y las instituciones. Comunicación e interacción. La cultura proporciona el marco para la comunicación y la comprensión entre individuos y grupos. Valores y creencias. Los valores y creencias culturales influyen en cómo las personas ven el mundo, toman decisiones y se comportan. Normas sociales. La cultura establece normas y expectativas de comportamiento, dando forma a cómo los individuos actúan en diferentes contextos sociales. Conclusión. La cultura es un aspecto fundamental de la existencia humana, que moldea nuestras vidas de innumerables maneras. Proporciona un sentido de identidad, significado y pertenencia, al mismo tiempo que influye en nuestras interacciones sociales y comportamientos. Comprender las complejidades de la cultura es esencial para navegar en un mundo diverso e interconectado. Añade algunos ejemplos concretos para ilustrar cada punto. La cultura como concepto y realidad social. La cultura es un concepto complejo y multifacético que abarca las creencias, valores, costumbres, comportamientos y artefactos compartidos que caracterizan a un grupo particular de personas. Es una fuerza dinámica y en constante evolución que moldea nuestras identidades individuales y colectivas, influye en nuestras percepciones del mundo y guía nuestras interacciones con los demás. Cultura como concepto. Entendimiento compartido. La cultura es un sistema de significados y entendimientos compartidos que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, en la cultura occidental, la idea de la democracia y los derechos humanos es un valor compartido que guía nuestras interacciones sociales y políticas. Identidad colectiva. La cultura ayuda a crear un sentido de pertenencia e identidad compartida entre los miembros de un grupo. Un ejemplo de esto es la cultura futbolera en Argentina, donde la pasión por el fútbol crea una fuerte identidad nacional y un sentido de comunidad. Adaptativa y en evolución, la cultura no es estática. Está en constante adaptación y evolución en respuesta a las cambiantes condiciones sociales, económicas y tecnológicas. Por ejemplo, la cultura de la comunicación ha evolucionado con la llegada de Internet y las redes sociales, creando nuevas formas de interactuar y compartir información. Cultura como realidad social. Cultura material. Se refiere a los objetos tangibles y las creaciones físicas de una cultura, como herramientas, ropa, edificios y arte. Un ejemplo de esto son las pirámides de Egipto, que representan la cultura material de la civilización egipcia antigua. Cultura inmaterial abarca los aspectos intangibles de la cultura, como creencias, valores, normas, lenguaje y costumbres. La tradición del flamenco en España, con sus canciones, bailes y vestimenta, es un ejemplo de cultura inmaterial. Diversidad cultural. Las culturas varían ampliamente en todo el mundo, reflejando las diversas experiencias, historias y tradiciones de diferentes grupos de personas. Por ejemplo, la cultura japonesa se caracteriza por su respeto a la tradición, la disciplina y la armonía, mientras que la cultura estadounidense se caracteriza por su individualismo, el espíritu emprendedor y la innovación. Interacciones culturales. Las culturas no son entidades aisladas, interactúan e influyen entre sí a través del comercio, la migración,
la tecnología y otras formas de intercambio. El intercambio cultural entre México y Estados Unidos, que ha dado lugar a la cocina Tex-Mex, es un ejemplo de cómo las culturas se mezclan e influyen mutuamente. Impacto de la cultura en la sociedad. Estructura social. La cultura moldea la organización y el funcionamiento de las sociedades, influyendo en los roles sociales, las relaciones y las instituciones. Por ejemplo, en algunas culturas, la familia es la unidad social básica, mientras que en otras, la comunidad juega un papel más importante. Comunicación e interacción. La cultura proporciona el marco para la comunicación y la comprensión entre individuos y grupos. El uso de gestos y expresiones faciales para comunicarse varía entre culturas, lo que puede generar malentendidos si no se tiene en cuenta. Valores y creencias. Los valores y creencias culturales influyen en cómo las personas ven el mundo, toman decisiones y se comportan. En algunas culturas, la honestidad y la integridad son valores fundamentales, mientras que en otras, la lealtad a la familia o la comunidad puede ser más importante. Normas sociales. La cultura establece normas y expectativas de comportamiento, dando forma a cómo los individuos actúan en diferentes contextos sociales. Por ejemplo, en algunas culturas, es considerado inapropiado llegar tarde a una cita, mientras que en otras, la puntualidad no es tan importante. Conclusión. La cultura es un aspecto fundamental de la existencia humana, que moldea nuestras vidas de innumerables maneras. Proporciona un sentido de identidad, significado y pertenencia, al mismo tiempo que influye en nuestras interacciones sociales y comportamientos. Comprender las complejidades de la cultura es esencial para navegar en un mundo diverso e interconectado. ¿Cómo la cultura afecta las interacciones sociales? La cultura tiene un impacto profundo en las interacciones sociales, influenciando cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos y cómo percibimos a los demás. Aquí te presento algunos ejemplos de cómo la cultura afecta las interacciones sociales. 1. Comunicación. Lenguaje. La cultura determina el idioma que hablamos, la forma en que nos expresamos y los matices que damos a nuestras palabras. Por ejemplo, en algunas culturas, el contacto visual directo se considera una señal de respeto, mientras que en otras, puede ser visto como una falta de respeto. Gestos. Los gestos que usamos para comunicarnos también son influenciados por la cultura. Un gesto puede tener un significado diferente en otra cultura. Por ejemplo, el gesto de OK con el pulgar y el índice puede ser un insulto en algunas partes del mundo. Distancia personal. La distancia que mantenemos con los demás al hablar también está determinada por la cultura. En algunas culturas, se prefiere una distancia más cercana, mientras que en otras, se prefiere una distancia más amplia. 2. Comportamiento. Normas sociales. La cultura establece normas sociales que dictan cómo debemos comportarnos en diferentes situaciones. Por ejemplo, en algunas culturas, es considerado inapropiado llegar tarde a una cita, mientras que en otras, la puntualidad no es tan importante. Roles de género. La cultura define los roles de género que se esperan de hombres y mujeres. Por ejemplo, en algunas culturas, se espera que las mujeres sean más sumisas, mientras que en otras, se espera que sean más independientes. Etiqueta. La etiqueta, como la forma de vestir, la forma de comer y las reglas de cortesía, también está influenciada por la cultura. Por ejemplo, en algunas culturas, es considerado inapropiado comer con las manos, mientras que en otras, es la norma. 3. Percepción de los demás. Prejuicios. La cultura puede influir en los prejuicios que tenemos hacia los demás. Por ejemplo, las personas que pertenecen a una cultura diferente a la nuestra pueden ser percibidas como extraños o diferentes. Estereotipos. La cultura también puede generar estereotipos sobre los demás. Por ejemplo, se puede pensar que todos los alemanes son eficientes o que todos los franceses son románticos. Valores. La cultura determina los valores que consideramos importantes. Por ejemplo, en algunas culturas, se valora la individualidad, mientras que en otras, se valora la armonía social. Conclusión. La cultura juega un papel fundamental en las interacciones sociales. Es importante ser conscientes de las diferencias culturales para evitar malentendidos y promover la comprensión mutua. ¿Qué ejemplos concretos de culturas diferentes muestran cómo la cultura afecta la comunicación no verbal? Aquí te presento algunos ejemplos concretos de cómo la cultura afecta la comunicación no verbal en diferentes culturas. 1. Contacto visual. Cultura occidental. En muchas culturas occidentales, el contacto visual directo se considera una señal de confianza, honestidad y respeto. Evitar el contacto visual puede interpretarse como falta de interés o deshonestidad. Cultura asiática. En algunas culturas asiáticas, como Japón y Corea del Sur,
El contacto visual prolongado puede ser considerado agresivo o incluso amenazante. Se prefiere un contacto visual más breve y discreto. 2. Gestos. Gestos de aprobación. En la cultura occidental, el gesto de pulgar arriba se utiliza para expresar aprobación o acuerdo. Sin embargo, en algunas culturas, como en Irán y Grecia, este gesto puede ser considerado ofensivo. Saludos. La forma de saludar a alguien varía significativamente entre culturas. Un apretón de manos es común en muchas culturas occidentales, pero en algunas culturas asiáticas, un saludo con una reverencia es más apropiado. 3. Distancia personal. Culturas latinas. En muchas culturas latinas, se prefiere una distancia personal más cercana al hablar. El contacto físico, como un abrazo o un toque en el hombro, es común durante las interacciones sociales. Culturas escandinavas. En las culturas escandinavas, se prefiere una distancia personal más amplia al hablar. El contacto físico es menos común y se considera más formal. 4. Expresiones faciales. Cultura americana. En la cultura americana, son comunes las expresiones faciales exageradas para mostrar emociones como la alegría o la tristeza. Cultura japonesa. En la cultura japonesa, se considera más apropiado mostrar una expresión facial más neutral, incluso en situaciones emocionales. 5. Tiempo. Culturas puntuales. En muchas culturas occidentales, la puntualidad es muy importante. Llegar tarde a una cita puede ser considerado una falta de respeto. Culturas relajadas. En algunas culturas, como en América Latina, el tiempo se percibe como más flexible. Llegar tarde a una cita puede ser más aceptable. Conclusión. Estos ejemplos muestran cómo la cultura puede afectar significativamente la comunicación no verbal. Es importante ser conscientes de estas diferencias culturales para evitar malentendidos y promover la comprensión mutua. ¿Qué otros aspectos de la comunicación no verbal son afectados por la cultura? Además de los aspectos que ya mencionamos, la cultura también influye en otros elementos de la comunicación no verbal, como 1. El tono de voz. Entonación. La forma en que se utiliza la entonación puede variar entre culturas. Por ejemplo, en algunos idiomas, como el chino, la entonación es crucial para el significado de una palabra. Volumen. El volumen de la voz también es un factor cultural. En algunas culturas, hablar en voz alta se considera confianza y energía, mientras que en otras, se considera agresivo o descortés. Ritmo. El ritmo del discurso también puede variar entre culturas. Algunas culturas prefieren un ritmo rápido y enérgico, mientras que otras prefieren un ritmo más lento y deliberado. 2. El contacto físico. Abrazo. Un abrazo como saludo puede ser común en algunas culturas, pero en otras puede ser considerado inapropiado o incluso invasivo. Tocarse la cabeza. En algunas culturas, tocar la cabeza de alguien puede ser considerado una falta de respeto, mientras que en otras es un gesto de cariño. Dar la mano. La forma de dar la mano también puede variar entre culturas. En algunas culturas, un apretón de manos firme es un signo de confianza, mientras que en otras, un apretón de manos suave es más apropiado. 3. El espacio personal. Distancia íntima. La distancia que mantenemos con los demás al hablar también está influenciada por la cultura. En algunas culturas, se prefiere una distancia más cercana, mientras que en otras, se prefiere una distancia más amplia. Orientación del cuerpo. La forma en que orientamos nuestro cuerpo al hablar con alguien también puede ser un indicador cultural. Por ejemplo, en algunas culturas, mirar directamente a los ojos de alguien se considera una señal de respeto, mientras que en otras, puede ser considerado agresivo. 4. La vestimenta. Código de vestimenta. La vestimenta que se considera apropiada para diferentes ocasiones varía entre culturas. Por ejemplo, en algunas culturas, es aceptable usar ropa informal en el trabajo, mientras que en otras, se requiere un código de vestimenta más formal. Colores. Los colores también tienen significados culturales diferentes. Por ejemplo, el color blanco se asocia con la pureza y la paz en algunas culturas, mientras que en otras se asocia con el luto. 5. El arte y la decoración. Obras de arte. El estilo de arte y decoración que se considera agradable o apropiado varía entre culturas. Por ejemplo, en algunas culturas, se aprecian los diseños minimalistas, mientras que en otras se prefieren los diseños más ornamentados. Simbolismo. Los símbolos también tienen significados culturales diferentes. Por ejemplo, el símbolo de la cruz tiene un significado religioso en algunas culturas, mientras que en otras no tiene ningún significado especial. Conclusión. La cultura afecta a todos los aspectos de la comunicación no verbal.
Es importante ser conscientes de estas diferencias culturales para evitar malentendidos y promover la comprensión mutua. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.